Vos vas a llegar a ser presidente, ¿verdad? Sí, ¿Seguro estás? sí. Lo siento. ¿Y el vicepresidente qué es de un presidente? El vicepresidente es un compañero, es un aliado, es un consejero, es un apoyo. Claramente la Constitución establece las responsabilidades del vicepresidente, pero yo creo que el vicepresidente tiene que tener las condiciones de asumir la presidencia con toda plenitud, ¿verdad? Bueno, ayer dimos nosotros a conocer esta noticia tremenda que formaba parte de nuestro día a día acá, porque siempre a algún político que pasaba, no precisamente liberal, sino al que sea, que pasaba por acá, colorados muchísimos, le preguntábamos acerca de qué pasaba con Oscar Dennis, cuál era el destino, la suerte de este señor, si estaba vivo, si estaba muerto, vicepresidente de un país. Y ayer escuchamos, o por lo menos atendimos lo que dijo esta funcionaria destituida, que reavivó la crisis en el Ministerio de Justicia, que está pata para arriba, al parecer. Y dijo esta señora que hace 5 meses había denunciado o anunciado que sabía dónde estaban los restos mortales del vicepresidente paraguayo secuestrado. ¿Cuál es la opinión tuya de un posible futuro presidente del país con un compañero de fórmula que está en tu misma chapa, Pedro Aliana, que Dios quiera que no pase por esto, pero que al fin de cuentas, ¿cómo vos velarías por algo que le sucediera, esperemos que no tan funesto ni mucho menos, por tu ¿cómo actuarías ante una cuestión que le pasara al vicepresidente? ¿Y cómo es tú como político, qué lectura das a esto que pasó ayer, que dimos como información, esta terrible búsqueda de este señor que al fin de cuentas está ahora ya allá en el norte, pero sus restos mortales ya está muerto, evidentemente? ¿Qué dirías vos? Mira, creo que lo que aconteció en los últimos días, porque no es solamente esta información que sale ayer, fue la decisión de permitir el ingreso del cuerpo de esta persona que cayó abatida en el norte a la cárcel, forma parte del caos y de la anarquía que ha propuesto el gobierno de Mario Abdo Benítez. ¿Hace aguas este gobierno? Caos, anarquía, hace agua, nos da una inseguridad y estamos todos los días levantándonos. ¿Y cuál es el escándalo que va a ocurrir hoy? Y este es el resultado, Bruno, de la propuesta de ellos, cada uno por su lado, el sálvese quien pueda. Es muy triste porque como paraguayos sufrimos todo esto, ¿verdad? Pero al fin de cuentas, esto sí hace 5... Yo quiero que porque vos fuiste ministro mucho tiempo, estuviste ahí en el directorio del Banco Central del Paraguay, estuviste en Washington. Yo estuve leyendo más o menos, recordando a la audiencia todos los pasos que hacen a tu derrotero, profesor universitario, etcétera, etcétera, entre otros cargos muy buenos, muy importantes, ¿verdad? Licenciado en Economía por la Universidad Católica, con un máster en Administración Pública por la Universidad de Columbia en New York, en Estados Unidos, también profesor en la Universidad Católica de Asunción, en fin. Joven, y se te ve a vos de escenario en escenario tratando de aglutinar a la población toda para que persiga los objetivos que vos pretendés, que son los ideales para un Paraguay distinto, diferente. ¿Cómo se puede creer que si la información que le tuvo que haber llegado al presidente de hoy hace 5 meses, nadie haya chequeado esa información? Sí. Hablo del ministro del Interior, hablo de las mismas fuerzas de tarea conjunta que están allá. El que falló, el que recibió la información y se guardó la información fue el ministro de Justicia. Pero la pregunta que tenemos que hacer, el ministro de Justicia
tenía las competencias para ser nombrado ministro de Justicia. Porque hoy parece que nos olvidamos, pero cuando fue nombrado, y básicamente fue 6 meses más prácticamente, el ministro de Justicia, se le preguntó a él qué conocimiento él tenía de política penitenciaria, qué formación tenía en materia de justicia. Él dijo, no, yo no conozco. Exacto. Me acuerdo perfectamente. El problema fue cómo Mario Abdo le designó a esta persona, que podría haber sido su amigo, pudo haber sido su aliado político, pero no tenía las competencias mínimas, ¿verdad? Porque yo te puedo asegurar que la ex ministra Cecilia Pérez hubiese manejado esto de una manera mucho más distinta. Porque ella sí tiene una preparación en la materia. Cecilia Pérez, sí. Entonces, yo creo que el problema radica ahí. Y esto es como tratemos de unir los puntos y cómo de esta anécdota sacamos una enseñanza. Y no sé. Y esto que pasó en el Buen Pastor, ya que estamos en el mismo tema, es también por falta de experiencia, digamos, porque le tomó de sorpresa a ese ministro que fue... Totalmente. Que estuvo 8 horas en el cargo. Totalmente. Y hoy nos enteramos de muchas personas que le alertaron al ministro. Le dijo, nos estamos enterando porque ya en la morgue se enteraron que el cuerpo iba a ir al Buen Pastor. Y hay mucha gente que le dijo, cuidado. Esto va a ser un error, va a tener enormes consecuencias. Y aún así decidieron que prospere eso. Y bueno, obviamente hoy Mario Abdo dice yo no sabía nada, por eso él tomó la decisión de destituirlo, ¿verdad? Pero bueno, lastimosamente esto erosiona la confianza de la ciudadanía, aumenta la incertidumbre y con la incertidumbre nos sentimos todos vulnerables. Bueno, pero también hay que tener en cuenta, Santi, que ustedes son colorados todos. Claro. O sea... Y corresponsables de haber elegido el gobierno de Mario Abdo. Por eso, con más fuerza, yo hoy digo... Y por tradición se van a unir todos después. No. Yo asumo mi responsabilidad, mi cuota, porque yo pedí voto por Mario Abdo. Y con más fuerza, hoy pido que Mario Abdo se vaya. ¿Así? Con más fuerza trabajo, porque el adversario que yo tengo es la continuidad del gobierno de Mario Abdo. Entonces yo no puedo ser indiferente a lo mal que estamos. Por eso no descanso mañana, tarde y noche recorriendo el Paraguay, contando y mostrando que un Paraguay diferente es posible, de que podemos y nos merecemos estar mejor. ¿Hace cuánto tiempo que estás así? Y mira, en ese tranco de cosas. En ese tranco, y yo te diría que esta ha sido una campaña muy larga, justamente porque se adelantó, y en ese entonces fue el hoy vicepresidente Hugo Velázquez, que hablábamos, y lo hablamos acá, Bruno, que se había adelantado, él ya en noviembre, octubre del año pasado, ya lanzó su candidatura, y bueno, nosotros a partir de febrero empezamos a trabajar, o sea, ha sido 10 meses bastante intensos, pero bueno, estamos ya acercándonos 50 días para las elecciones. ¿Vos querés que llegue ya ese 18? Yo quiero que llegue el 15 de agosto del 2023 para que Mario Abdo se vaya. Eso es lo que quiero. ¿Y se vaya a dónde? Veo la hora. ¿Se vaya a dónde? Y el tiempo dirá. Bueno, y esto que hoy estuve también informándome o leyendo sobre que el Colorado tiene que votar por un Colorado, dice Vince, ¿verdad? Y haciendo, por ejemplo, hincapié en tu figura, digamos, el que está representando a Honor Colorado, que es la otra facción del grupo de Colorados, Añetete y Honor Colorado. Y acá te menciona Santiago Peña. Este sector colorado es liderado por el expresidente y significativamente corrupto. Y él no formó parte del grupo de Horacio Cartes, claro, Vince. Obvio, fue el senador número 1 de la lista de Horacio Cartes. O sea que él cambia así porque se le ocurre o porque... No, y era un gran defensor. Él defendía, ¿verdad? Cuando se le acusaba ya. A Horacio hace 15 años que le vienen atacando y siempre ha salido a defenderse, siempre y nunca se ha podido probar absolutamente nada. Bueno, no hay nada. Esa es la realidad. Claro, por supuesto. Y ya que estás en eso, este señor Nephew que vino... A ver, ¿qué nos dejó? ¿O por qué vino aquí ahora? ¿Y por qué el chuchú ese que hace Washington
acá. No sé si Pero yo no sé nos hace si a nosotros nomás, porque ¿por qué no se va la gente a...? Pero hay una estrategia, acá hay que saber, ¿verdad? Estados Unidos y el gobierno de Biden ha hecho de un eje central de su política nacional y su política exterior la lucha contra la corrupción. Y me parece fantástico. Yo creo que Paraguay se puede beneficiar muchísimo de eso. Creo que hay leyes a nivel internacional que tienen un impacto a nivel local. Todos estos mecanismos de prevención del lavado de activos fueron leyes promovidas por Estados Unidos para evitar la utilización del sistema financiero americano, para la canalización de recursos económicos provenientes de delitos, ¿verdad? El famoso follow the money, ¿verdad? Si seguía el dinero, ¿verdad? Vas a encontrar el delito. Entonces, a mí me parece espectacular. Esto no es una estrategia sobre Paraguay, esta es una estrategia a nivel global. Y obviamente, yo creo que Paraguay, que es un gran aliado de Estados Unidos, ha sido históricamente, y hoy cuenta con una colaboración cercana. Ahora, que hayan actores políticos y empresariales locales que quieran adecuar esa estrategia de Estados Unidos a su interés, es lo que tenemos que tratar de diferenciar, ¿verdad? Porque acá tratan de decir, no, Estados Unidos está haciendo esto en contra de fulano o de mengano. No, Estados Unidos está haciendo esto como una lucha frontal de ellos hacia la corrupción. Y me parece excelente. Y nosotros también, acuérdate que en el gobierno que estuve yo, el gobierno de Horacio Cartes, nosotros promovimos las leyes de acceso a la información pública, las leyes de transparencia. Transparentamos la gestión pública justamente para evitar los casos de corrupción, ¿verdad? Y de hecho, en los 5 años que tuvimos nosotros, pero a toda luz fue el gobierno más transparente que tuvo el Paraguay en la historia, te diría yo. Y estos últimos 4 años, digamos, los Estados Unidos o la Secretaría de Estado no se fija en lo que se roba acá bajo este gobierno, por ejemplo. Eso no entra a formar parte de la pesquisa que hace esa gente. ¿Cómo es el asunto? Quiero saber yo, porque desde la pandemia sabemos que se prestó muchísimo dinero. Paraguay debe hoy más de 14.000 millones de dólares. Hace 4 años la cifra ascendía a 7.000, hoy es el doble totalmente, y se prestó además mucha plata. ¿Qué se hizo de esa plata? Nadie analiza eso. Y claro que sí, Bruno, y nosotros hemos sido, y yo en particular he sido el mayor opositor de este gobierno, a pesar de que he apoyado muchas de las medidas que yo entendían que eran buenas. Y para que la audiencia entienda, el 15 de mayo, día antes que se declare la pandemia a nivel global, nos convoca a mí y a otros economistas al Palacio de Gobierno Mario Abdo Benítez y nos habla que iban a plantear una ley de emergencia donde iban a pedir financiamiento para poder afrontar e implementar algunas medidas. Y nos pidió que nosotros salgamos como voceros, y yo en particular salí como vocero a apoyar esa medida. Ahora, yo no apoyé que se le preste 2.000 millones para que roben insumos médicos, los famosos cargueros que venían de China. Entonces, por un lado, apoyé la medida, la política pública, pero salí a cuestionar con muchísima vehemencia los actos de corrupción. Cuando la oposición de otro color se quedaba callada, porque claro, estaban los negocios con el gobierno, el movimiento Honor Colorado y yo en particular salí a criticarle a Mario Abdo y a sus ministros. Entonces, a lo largo de estos 4 años te puedo decir, y esto un poco va al punto que vos hablabas al comienzo, ustedes los colorados, este es un gobierno colorado, sí, pero nosotros hemos sido los únicos críticos de este gobierno. Cuando la oposición de otro color se callaba, ¿y esa oposición de otro color es el color azul? El color azul, el PDP, el Frente Guazú, ellos se han quedado totalmente callados. Si vos ves la conformación de la mesa directiva del Senado de los últimos 4 años, esa es la alianza, ¿verdad?, de Mario Abdo con la oposición. Él gobernando con la oposición. Ayer te escuché en un spot que hiciste ahí en Twitter. Estaba simplemente viendo las últimas informaciones y te vi en uno de esos spots que los haces muy enfáticamente y de la mejor forma siempre, y hablaste sobre las injusticias. ¿Te duelen las injusticias? ¿Las injusticias te duelen a vos? Me duelen muchísimo, pero le duelen mucho más a aquellos que la sienten de manera directa, en carne propia.
Y vos, Bruno, sos una persona que a lo largo de estos 30 años ha hecho entrevistas que han quedado para la historia. En esta mesa, acá al lado donde nosotros estamos, le hiciste una serie de entrevistas a una figura que para mí es emblemática del Paraguay y por supuesto del Partido Colorado, el profesor doctor Luis María Argaña. De ese tiempo a hoy, desde el año 92 hasta hoy, el Partido Colorado ha vivido momentos de enorme tensión. Las internas, la famosa elección de Guasmosi con Argaña, el enfrentamiento de Argaña con Oviedo, el enfrentamiento de Nicanor con Lucho González Macchi, entonces presidente, dejó siempre muchas heridas. Pero hoy nos dicen dirigentes de 20, 30 años de experiencia, nunca antes en la historia política del Paraguay vivimos una persecución como la que estamos viviendo hoy. Nunca. Sí. Entonces yo con mis 42 años y con obviamente la mucha o poca experiencia que haya acumulado, escucho eso y digo, ¿cómo es posible que hayamos llegado a esto? No está bien esto, Bruno. Y bueno, ¿y cómo entonces será? Ese spot responde un poco, darle esa contención a esta gente que hoy está pasando mal y dice ¿por qué? Y decirle, sabes que no estás solo. 42 o 43 años tenés. Perdón, 43. 43. Estoy a punto de cumplir 44. Parece que va a 41 mañana, ¿no? Bueno, decime, ¿y cómo va a ser tu gobierno, Santi? Y respecto a esto, por ejemplo, de la justicia, de las injusticias, porque también el Poder Judicial es la tercera pata de la mesa que está floja o prácticamente está saliendo ahí, por eso se renguea todo nuestro sistema. ¿Cómo va a ser el gobierno el posible gobierno de Santi Peña? La mesa, y vos mencionás una de las patas, pero la mesa, las cuatro patas hoy están débiles. ¿Verdad? Las cuatro patas, ¿verdad? Sí. La justicia, la política, la gestión administrativa y el sector privado, que es la cuarta pata. El sector privado. ¿También? El sector privado está pasando mal. Sí. La clase política está pasando mal por esta lucha. El poder administrativo, el poder ejecutivo está hoy en esta situación caótica que te decía y anárquica. Y obviamente la justicia también repercute, ¿verdad? Entonces, acá hace falta un cambio. Un cambio dramático, drástico. Y yo humildemente siento que mi experiencia, mi formación, los años que he podido estar en la política, me ponen a mí como el mayor cambio en la política del Paraguay. Y vos decís, vamos a estar mejor. Y en ese cambio tenemos que fortalecer la justicia. Tenemos que fortalecer la gestión del Estado en salud, en educación, en seguridad. Tenemos que mejorar la gestión política que requiere... yo puedo ganar con el 30% de los votos el 30 de abril, pero jamás voy a poder gobernar con el 70% de los paraguayos en contra. El domingo hubo elecciones en Brasil. En Brasil, sí. Y el discurso de Lula, que puede estar de acuerdo o no ideológicamente, yo me siento mucho más identificado ideológicamente con Bolsonaro, pero finalmente el Paraguay tiene que ser amigo del Brasil. Sí, claro. Y si los brasileros... Pero Lula jamás va a poder gobernar con el 50% de los brasileros en contra. Y él necesita salir a pacificar y necesita salir a sumar a aquellos más de 50 millones de brasileños que le votaron a Bolsonaro. Bueno, y por supuesto, más de 50. Y bueno, también está la parte de abstención, ¿verdad? Los abstencionistas, que se dice así, que no fueron los que no creen en nada, los que están desilusionados, los que están enojados. No creen no están a favor de Lula ni a favor de Bolsonaro, que también son brasileños, ¿verdad? Pero decime, y esto de vamos a estar mejor, que esto es eslogan, ¿eso qué implica? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a estar mejor. Todo esto que estás diciendo también forma parte de ese eslogan. La idea del estar mejor parte de una realidad. ¿Cuál es la realidad? Estoy convencido de que el Paraguay y los paraguayos están condenados al éxito. ¿Sí? Estoy convencido. Estoy convencido que nosotros, los paraguayos, nos estamos aferrando a un presente que no es nuestra realidad. Nosotros podemos estar mucho mejor. Pero tenemos que convencernos de eso. Y hay que cambiar los chips. Tenemos que meternos en nuestra cabeza
no es tolerable en el Paraguay que haya gente pasando hambre. Sinceramente no es tolerable. Cuando nosotros vemos la riqueza de este país en recursos naturales, en tierra, en agua, es inaceptable que en el Paraguay haya hoy una persona que a la noche se vaya a dormir con el estómago lleno de agua porque no tiene comida en la mesa. Es inaceptable que un Paraguay, con el potencial que tiene, de la ubicación geográfica y las potencialidades económicas, haya jóvenes que no puedan realizarse personalmente. Es inaceptable. Entonces, si yo soy capaz de convencerle a los paraguayos que podemos estar mejor, el paraguayo va a salir a buscar a aquel que le va a decir: ¿cómo me vas a ayudar a estar mejor? ¿Cómo me vas a ayudar a que mejore la salud? ¿Cómo me vas a ayudar a que mejore la educación? ¿Cómo me vas a ayudar a que haya mejor seguridad? ¿Cómo me vas a ayudar a que yo realice ese futuro que hoy no lo estoy sintiendo? Ese porcentaje de personas que no votan son personas que perdieron la esperanza de estar mejor. ¿Y cuál sería esa propuesta tuya, ya que mencionaste lo de la salud? ¿Cómo podríamos mejorar este sistema de salud? Así puntualmente nomás. Nuestro sistema de salud quedó desfasado en el tiempo. El sistema de salud del Paraguay es el mismo sistema que teníamos en los 60, con una población más joven, una expectativa de vida más corta y con complejidades de salud pública mucho menores. Entonces, hoy nosotros tenemos que rediseñar. Y lo interesante de esto, Bruno, es que Paraguay viene corriendo la carrera del desarrollo desde atrás y puede mirar los casos de éxito y los casos de fracaso. En materia de salud, creo que Uruguay es el que ofrece las mayores enseñanzas para que Paraguay haga una transformación del sistema de salud pública rápido y muy efectivo. Sí, y bueno, y en el plano de la educación, por ejemplo, ¿cómo se logran componer esas infraestructuras edilicias que están todas caídas? ¿Cómo se organiza eso? Porque, y también no cambiar ministros, ¿verdad? Porque se cambia cada año y medio el ministro de Educación, por ejemplo, y eso entorpece la marcha. En realidad, de cualquier cosa. En realidad, el cargo del ministro, que es un cargo político, debería ser, no quiero usar, o sea, voy a usar la palabra irrelevante, pero no irrelevante en el sentido de que no es importante. Es muy importante, pero no debería cambiar el curso de la política pública de educación. Cambian los ministros como cambian los gobiernos, y la política de Estado tiene que ser la misma. Tiene que ser la misma. Nadie duda. Trazada a través de un grupo de gente pensante. Nadie duda que el próximo presidente del Banco Central, que no sabemos quién es, un hombre o una mujer, va a continuar con una línea que tiene el Banco Central hace varios años, que es una inflación baja y estable y un control y una supervisión sobre el sistema financiero. Hay una institucionalidad. Y entonces el nombre del presidente del Banco Central se vuelve cada vez más irrelevante. No porque vos le puedas nombrar a cualquiera. Tiene que ser una persona con alto conocimiento técnico, es una figura y una imagen que tiene que proyectar una institución, pero no va a poder cambiar el curso de una política donde el Banco Central trazó ya hace varios años que el objetivo de la inflación del Banco Central es del 4%. ¿Tenemos mucha inflación o poca inflación? Porque hoy dice que se va a terminar tenemos el Banco Central. Tenemos la inflación más alta de los últimos 20 años. Se va a cerrar en 8.6, dijeron, ¿cierto? Este año, y es todavía casi el doble del objetivo del Banco Central, más del doble. Y esto también ha sido, y yo soy un gran admirador del Banco Central, pero también en esa misma lógica, también soy muy crítico, ¿verdad? En el sentido de que creo que se podría haber hecho un mejor trabajo. Y en particular me quiero remontar a una posición que tuve ya en diciembre del 2020, van a ser 2 años de esto, donde yo alerté que la inflación iba a tener un salto y que el Banco Central debería anticiparte a eso. Lastimosamente ¿Qué no se hizo bien? ¿Qué no se hizo bien? Y esperaron a agosto, 8 meses después de lo que nosotros habíamos anticipado, cuando la inflación ya empezó a despegarse y ya fue más difícil. Entonces el Banco Central tuvo que hacer ajustes de tasa de interés más bruscos, ¿verdad? Cuando si lo hubiese hecho de manera más gradual, ¿verdad? Pero esto es, está bien, ganamos el partido, porque la realidad es que la inflación del 8% es perjudicial,
pero no es el 50% que tiene Argentina, ¿verdad? Obviamente, mal de otro consuelo de tontos. Pero a mí me hubiese gustado que la inflación se mantenga dentro del rango que establece el Banco Central, porque el Banco Central tiene un objetivo que es el 4%, pero dice, en algunos momentos, por condiciones que no podemos controlar, podría ir hasta el 6%. 6%. El máximo llegó al 11%. Sí, llegó al 11%. Entonces, ese fue un error. ¿Y el año que viene cómo va a ser? Y el año que viene todos esperamos que baje a niveles cercanos ya al objetivo del 4%. ¿Y puede darse? Sí, yo creo que sí. Finalmente tomó las medidas. Tomó la medida, ajustó la tasa de interés, ya la inflación está empezando a disminuir. Bueno, ya que mencionaste la Argentina, estuviste hace poco ahí en programas de televisión muy vistos. ¿Cómo te sentiste ahí entre colegas y gente del periodismo en la Argentina? ¿Y cómo te respondió el público argentino también? Yo me siento muy bien porque me siento orgulloso y se me hincha el pecho cuando voy y hablo de Paraguay. ¿Verdad? Sí. Más allá de las críticas que puedo tener al gobierno actual, yo soy un apasionado del Paraguay y de nuestra gente. Entonces me fui a hablar desde el Paraguay, de nosotros, de lo que representamos como cultura, como sociedad y cuáles son los valores que nosotros proyectamos, ¿verdad? Y realmente disfruto mucho porque me doy cuenta que hay un gran desconocimiento del Paraguay. Cuando yo le hablo de la historia de estabilidad, de la inflación, del crecimiento, no pueden creer, ¿verdad? Entonces... Estuviste ahí en un panel también con periodistas. Sí. Creo que fue en América, no sé en si América, un programa muy visto, se llama Animales Sueltos. Sí, claro. Fantino. Y acá nosotros pasamos imágenes también y nos enorgulleció eso, porque en realidad eso era un representante de nuestro país que estaba brindando así una imagen nueva, distinta de Paraguay, o por lo menos sí, tenemos imágenes ahí, podés vertirlas sin ningún problema, mientras nosotros comentamos esto. O sea, un paraguayo diferente, distinto, un paraguayo de el tercer milenio que mostraba las potencialidades de su país, de nuestro país, del Paraguay, que vos decís que tiene muchas posibilidades de éxito a partir del año entrante. ¿Es así? Así mismo, Bruno. Yo no tengo ninguna duda de que tenemos un país maravilloso, de gente noble, trabajadora. O sea, no tengo duda de que este sentir, esta noción, esta idea de que podemos estar mejor es algo que lo podemos construir entre todos. Y estar mejor es que todos estén mejor, que todos, no es que algunos nomás estén mejor. Vamos a estar mejor. Que todos estén mejor y que estén mejor en su lugar. Acá no es decir, bueno, el que estén mejor los que vengan a Asunción, no. Que el que esté en Capibarí, en el departamento de San Pedro, pueda estar mejor en su localidad. Que el que vive en Guayaibí, en el departamento de San Pedro, allá también pueda estar mejor. Y lo mismo en Itapúa, en Alto Paraná, en el Alto Paraguay. Que ellos puedan estar mejor ahí. Esa es la idea y yo no tengo ninguna duda que lo podemos conseguir cuando trabajamos todos con un objetivo común, que el Paraguay esté mejor. Bueno, justamente que el Paraguay esté mejor, por ejemplo, en seguridad, que es lo que tanto nos falta, porque estamos cansados de escuchar informaciones hasta lúgubres todos los días, terroríficas, asaltos, crímenes, sabemos todo esto. ¿Cómo se podría, digamos, mejorar esta situación? El problema de la seguridad o el aumento de la inseguridad se da por varios elementos, pero principalmente dos que son los que más influyen. Por un lado, la actividad económica, ¿verdad? Cuando disminuye el empleo, cuando aumenta el desempleo, cuando aumenta la canasta básica de alimentos, cuando disminuye el ingreso de las familias, hay automáticamente un aumento de la delincuencia, ¿verdad? O sea, hay un problema real. Cuando la gente no tiene plata, cuando la gente pasa hambre, aumenta la inseguridad. Esa es una realidad. Cuando la gente no tiene acceso a un trabajo y muchas veces cae en la marginalidad y en la delincuencia, muchas veces el camino viene a través de las adicciones, ¿verdad? Jóvenes que escapan de su falta de oportunidad caen en la droga es el siguiente paso hacia la delincuencia. Entonces, claramente hay una raíz que es: ataquemos el problema de la falta de empleo, la falta de oportunidades, que los jóvenes que quieran estudiar puedan estudiar, que los jóvenes que quieran trabajar puedan trabajar, que los jóvenes puedan tener acceso a una formación técnica con salida laboral rápida. Esa es una parte fundamental.
La otra parte fundamental es el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad. Y una experiencia que a nosotros nos tocó fue la creación del Grupo Lince, que fue una experiencia exitosa que nosotros tomamos de un país como Panamá, con una población similar a la paraguaya, en el sentido de que la reacción, o sea, la fuerza de reacción rápida, urbana, sobre sociedades pequeñas, donde muchas veces el policía que sale a recurrir a un llamado de una denuncia y se tiene a encontrar con su pariente, con su amigo, con su conocido. Por eso los linces tenían una capucha, por eso los linces no se le identificaba con el nombre, ¿verdad? Y lastimosamente este gobierno, como mucho de lo que hizo, atacó lo que habíamos hecho nosotros y cambió una experiencia exitosa. Entonces los linces fueron desmoralizados, desmotivados. ¿Y ahora cómo están? Porque volvieron a aparecer. Siguen estando totalmente desmoralizados. Y te voy a dar un ejemplo. Estuve hace 2 semanas en el barrio San Francisco. Sí. El barrio San Francisco hoy sufre el problema de la inseguridad. Desapareció los linces del grupo del barrio San Francisco, ¿verdad? Era hermoso ese barrio. Entonces, cuando se inauguró todo eso. Bueno, decime, ya que estamos ahí por Panamá, te está llamando la gente, ¿verdad? Mucha audiencia tenés. Decime, Bukele, ¿cuál es tu visión de Bukele? Ese sistema que aplica Bukele ahí en El Salvador, ¿te parece exitoso? Nayib Bukele es una figura muy interesante en la política latinoamericana. Contémporo tuyo. Contémpore mío. Él llega con una propuesta. Él es un político, ya había sido alcalde de la ciudad, o sea, pero es un gran comunicador, o sea, él tiene como formación el marketing, ¿verdad? Entonces, es un gran comunicador, tiene un excelente manejo del escenario y obviamente una tremenda determinación de enfrentar un problema crónico que tiene El Salvador, que es el problema de la inseguridad, las maras. O sea, él ha hecho de esto una lucha frontal y obviamente ha tenido mucho éxito política, electoralmente, ¿verdad? Entonces, creo que es un caso interesante. Hay algunas cosas que comparto, hay otras cosas que no comparto, pero bueno, creo que es una figura muy interesante para un país que ha sido muy golpeado justamente por la inseguridad. Vas a tener 4 años cuando asumas. Voy a tener 44 años. No, 4 años de gobierno. 5 años. 5 años de 5 gobierno. años del mandato. En 5 años de gobierno, sí, 5 años de mandato. En 5 años de mandato, ¿cómo vas a empezar a poder cambiar esto? Porque todo el mundo, el que pasa por la calle, quiere un cambio. Y el cambio significa ¿qué? La transformación no pasa por el cromatismo, pasa por lo que necesita la ciudadanía. La mejoría permanente. Eso que todos los días, mejor, ¿verdad? que todos los días que la ciudadanía sienta que el presidente, sus ministros, sus colaboradores genuinamente están trabajando para que la ciudadanía esté mejor. Pero si claramente las aspiraciones y las demandas siempre van a sobrepasar la capacidad. Pero si yo tengo un presidente que constantemente está trabajando en beneficio de la población, eso te genera confianza. No me dio todo lo que yo necesito, pero yo siento que están mejorando. Yo siento que están haciendo un trabajo en la línea correcta de la transparencia, de la honestidad, de que puedan realmente generar un beneficio y generar ese estar mejor. Justamente ese estar mejor. Decime, y en 7 días ahí de la semana, ¿vos estarías abocado a trabajar en el Palacio de López o en Burubicharoga? Estoy haciendo futurología, pero es fundamental lo que digo. ¿O vas a tener que salir todos los días para inaugurar esto, lo otro? Y yo creo que es una suerte también de respuesta a la ciudadanía por un lado, pero por otro lado a falta de concentración, porque vos tenés que manejar y ver qué hacen tus ministros, qué hacen los estamentos que te rodean, no sé, me imagino. Vos dividirías eso, ya habrás analizado esa parte más o menos. Ya, la estructura de gobierno del Poder Ejecutivo es una estructura tremendamente jerárquica. Sí, ¿verdad? Sí, entonces, sí, ya sé. O sea, está muy bien diseñado en el sentido de que cada persona tiene su responsabilidad. La clave es cómo yo identifico a la persona
con el perfil y las competencias para cada uno de los ámbitos que tiene. Lo que dijiste hoy. Que el ministro de Salud sea un gran conocedor de la salud pública, que el ministro de Hacienda sea un gran conocedor de la economía paraguaya, que el ministro de Agricultura y Ganadería sea un gran conocedor de la realidad de la agricultura y la ganadería. Y cuando hablo de la realidad, que tenga un conocimiento de la calle. No solamente el conocimiento teórico, sino principalmente el conocimiento práctico. Este es un país que está sobrediagnosticado. Sobrediagnosticado. Sí. Sabemos perfectamente cuáles son los problemas que tiene el Paraguay y también sabemos cómo resolverlos. Y la cantidad. Entonces, en esto, para responder también algo que vos mencionaste, ¿verdad? Que no me preguntaste, pero si 5 años es suficiente. 5 años son muy pocos para aquel que sabe lo que hay que hacer. Pero 5 años es una eternidad para el que no tiene la menor idea de cómo gobernar. Muy bien. Y yo te digo que estos 5 años son una eternidad. Por eso te digo que no veo la hora que llegue el 15 de agosto. Una eternidad. Decime, ¿y habría posibilidades de que en un siguiente periodo gubernativo el presidente de turno pueda ser reelegido, digamos? O pueda... Es una discusión parlamentaria, política. Pero vos yo no quiero... Vos no querés entrar ahí. No quiero entrar porque, a ver, obviamente, yo tengo 43 años, voy a tener 44 cuando asuma, voy a tener 49 cuando salga. Yo espero poder vivir hasta cercano a los 78, 80 años. Bien, con toda mi plenitud y mi vigorosidad. Con ¿verdad? Toda la plenitud en tuya. 30 años, después de que yo deje la presidencia, tantas cosas pueden pasar. Entonces, dedicarme hoy. Y desde el 89 pasaron cosas, pero no tan buenas. Así también. Mismo, entonces, pasaron muchas, pero no tanto. Contaminar cuando yo creo que en 5 años puedo hacer muchas cosas. Entonces, no está en mi intención. Sí, ok, pero seguir haciendo trabajo, por supuesto, trabajando. Claro, mi legado en el Paraguay no va a estar determinado por mi paso como ministro de Hacienda o como presidente de la República. Va a estar marcado por lo que yo pude hacer a lo largo de toda mi vida. Desde el cargo público y desde fuera de un cargo público. ¿Y qué postura sería la tuya, la del gobierno tuyo, ya siendo... futurología, pero en el mejor de los sentidos, sobre Itaipú, por ejemplo? Porque ahora viene, el año que viene, la cuestión famosa esa del 2023, y sobre Yacyretá, para un mejor aprovechamiento de los recursos energéticos del Paraguay. Nosotros necesitamos organizarnos en ese aspecto, Santiago Peña. Nosotros perdimos una gran oportunidad, aparte un poco del caos, la anarquía de este gobierno, no tener un plan y no tener una línea estratégica absolutamente sobre nada. Sobre nada. O sea, este gobierno lo único que hizo fue continuar algunas de las cosas que nosotros hayamos iniciado que le generaban un beneficio personal al presidente. Y me refiero principalmente a las obras de infraestructura. Ellos ejecutaron un plan de infraestructura que nosotros diseñamos con el claro interés que tenía el presidente, que tiene el presidente, de vender asfalto, porque él es el principal proveedor de asfalto en el Paraguay. Él es el principal. Entonces, aparte de eso, no hicieron absolutamente nada y subestimaron la importancia que tiene el rol del Estado en educación, en salud, en infraestructura, en diferentes otras áreas. Entonces, aparte de eso, no han hecho absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, creo que acá hay una oportunidad de recomponer ese protagonismo que tiene que tener el Poder Ejecutivo, el presidente de la República. Bueno, digamos, Brasil mencionaste... Pero sobre la pregunta nomás me olvidé de mencionar la última parte. Y eso implicó también no tener una estrategia sobre la negociación con el Brasil. O sea, el no tener una estrategia llevó a que finalmente Mario Abdo negocie en beneficio de los brasileros, ¿verdad? Los brasileros empujaban la negociación, finalmente la tarifa disminuyó y Paraguay no pudo sacar un mayor beneficio, obviamente, porque esto beneficia mayoritariamente al Brasil. ¿Y qué vos insistirías? ¿Con qué insistirías? Yo insistiría hoy en tratar de sentarnos con el Brasil, ya con un nuevo gobierno, tratar de poner todas las cartas sobre la mesa y generar un mayor beneficio para el Paraguay, mientras Paraguay avanza en la inversión en línea de distribución y transmisión que permitan la instalación de más industrias en el Paraguay que generen mano de obra, que es parte esencial de mi visión del Paraguay de crear 500.000 empleos en los próximos 5 años. 500.000 empleos. Sí.
¿Y qué pasa con la excesiva cantidad de funcionarios públicos? ¿Te parece que eso está bien, está mal? ¿Hay que ajustarse el cinto a nivel Estado? Yo creo que hay áreas en donde se puede mejorar la eficiencia de las instituciones públicas. Pero el tamaño del sector público no es grande para las demandas que requiere el país. ¿A qué me refiero con esto? En materia de salud. En materia de salud falta muchísimos médicos en especialidades. O sea, vos te vas al interior y no hay más allá de un médico de familia, ¿verdad? Un clínico. De repente necesitas un médico con alguna especialidad y no hay. No hay. O sea, tiene que aumentar la presencia del Estado. Pero tiene que aumentar la presencia del Estado en las áreas que son imprescindibles del Estado. Salud, educación y seguridad. Vos sabés que hoy una funcionaria de mi casa me decía: tengo un niño enfermo y no hay ninguna institución que me pueda facilitar medicamentos, por ejemplo. Y leemos también que el IPS tampoco tiene medicamentos. Y vos te vas, hay que cruzar a la Argentina para que se ocupen de los paraguayos respecto a medicamentos. ¿Cómo se podría mejorar eso, Santiago Peña? ¿Cómo mejorar eso? Y esto nuevamente nos lleva al caos y la anarquía de este gobierno. Hoy nos estamos enfrentando a un corte en la cadena de pagos en el sector privado. Voy a repetir, un corte en la cadena de pagos. ¿Qué es lo que está pasando? El principal comprador de bienes y servicios, que es el Estado, salió a contratar bienes y servicios por los cuales no está pagando. Entonces, cuando el principal comprador, que es el Estado, le contrata a Bruno Masi para que le preste un servicio, Bruno Masi sale, saca un crédito del banco, contrata a un personal, pero Bruno Masi no está cobrando. Entonces Bruno Masi no puede pagar su cuenta con el banco, Bruno Masi no puede pagarle el salario a los funcionarios. Y eso genera un efecto cascada que termina trancando a la economía. El Estado hoy adeuda varios cientos de millones de dólares a la economía paraguaya. ¿Quién está ganando dinero por esa consecuencia? Los bancos. Sí, los bancos, justamente. Pero las empresas no están cobrando, las empresas no están pudiendo pagar a su vez a sus proveedores. Entonces tenemos un problema en eso que te decía, esa pata del Paraguay, que es el sector privado, que también está pasando muy mal. Y está pasando mal por la ineficiencia del Poder Ejecutivo, que salió a contratar más allá de lo que tenía la capacidad de contratar. Y eso está pasando en materia de salud. A pesar que gran parte del endeudamiento público fue para salud pública, en teoría, salud pública hoy tiene deudas astronómicas con sus proveedores. Tanto el Ministerio de Salud como IPS. Por primera vez en la historia, IPS no está pudiendo pagar. Por primera vez. Bueno, decime, el 18 de diciembre, ¿vos vas a salir airoso? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué va a pasar después con la otra facción del Partido Colorado? Ustedes van a tener que unirse para abril. ¿Se van a unir? Ninguna duda, claro que sí. ¿Se van a unir? Sí. Y vas a abrazarte con tu contendor. Y Bruno, vos me estás preguntando, acordate que yo perdí hace 5 años. Sí. Y yo no puse ninguna excusa para ir a acompañarla a Mario Abdo. Y no le pedí nada a cambio. No, ya sé, por supuesto, que nada a cambio. ¿Cómo te parece? O sea, si yo lo hice cuando perdí, ¿cómo te parece que no lo voy a hacer cuando gane? Claro. Cuando gane. ¿Y estás seguro de que vas a ganar? No tengo ninguna duda. ¿Y los otros aspirantes al sillón de López, de la oposición, de la concertación, cómo los ves a los otros? A ver, ¿cómo están los otros respecto a tu actuar? Y la verdad, Bruno, te soy muy honesto. No los miro. No es una cuestión que no me interesa. Creo que mi lucha nunca es en contra de una persona. Mi lucha nunca fue contra Mario Abdo. Mi lucha nunca fue contra el candidato de Mario Abdo. Mi lucha no va a ser contra algún candidato de la oposición. Mi lucha va a ser a favor de los paraguayos. Mi lucha va a ser en contra del hambre, contra la inseguridad, contra la falta de empleo. Esa es mi lucha. Entonces, cuando la lógica, vos tenés claro cuál es tu objetivo, el que esté en el medio de llegar a tu objetivo se vuelve irrelevante. El camino es mucho más importante que la meta. El camino. Bueno, estuve mirando y no te voy a estar mirando mucho el reloj, pero yo sé tendrás compromisos de aquí y de allá.
Estuve mirando un mapa donde señalaban el avance de los brasileños en nuestro territorio. Muchísima gente. O sea, el mapa del Paraguay que conocemos es una figurita nomás, es un recorte, pero en la realidad es otra cosa. Usan su moneda, hablan su idioma. ¿Qué tenemos que hacer ante una cosa así? Bruno, entre 1880... Volvernos brasileños ya todos. No. Entre 1880, escucha esto, sí. 1880 y 1920, un periodo de 40 años, se dio el mayor flujo migratorio en la historia de la humanidad. Se calcula que 80 millones de europeos emigraron del viejo continente a Sudamérica. Y poblaron gran parte del sur del Brasil, poblaron gran parte del área del Gran Buenos Aires, poblaron países en Colombia, en Perú, en Ecuador, y desarrollaron las economías del continente. Fueron inmigrantes que traían conocimientos sobre la agricultura, la ganadería, las matemáticas, las ciencias, la medicina. Trajeron el concepto de las instituciones, un concepto anglosajón que permitió el avance de la democracia en esos países. Sin embargo, Paraguay no recibió esos flujos migratorios por dos razones. Una, Paraguay es un país mediterráneo, sin litoral marítimo. Entonces, en ese momento, los flujos migratorios se trasladaban a través del mar, de barcos, no había aviones. Sí. Entonces, era muy difícil llegar al Paraguay. Y el otro elemento es un país que había sido destrozado por la guerra, la Triple Alianza. Entonces, nosotros empezamos a vivir recién en la década de los 50, 60, 70, un flujo, una llegada migratoria en el Paraguay. Y ciertamente el este del Paraguay se desarrolló de la mano de inmigrantes brasileños, pero que a su vez eran inmigrantes, no eran cualquier inmigrante, porque el inmigrante brasilero que vino a Itapúa, que vino a Alto Paraná, que fue a Canindeyú, es un inmigrante de los estados sureños del Brasil, que a su vez son inmigrantes europeos de comienzos de siglo. Entonces te digo con esto que no hay que tener bajo ninguna circunstancia una visión ni xenófoba ni negativa. Lo que Paraguay está viviendo hoy... proteccionista nomás. No. Bienvenidos. Sí, ya sé. Porque el Paraguay se ha desarrollado como América Latina se ha desarrollado de la mano de ese flujo migratorio. Lo que nosotros no podemos jamás es perder nuestra identidad. A eso iba. La identidad paraguaya. A eso iba. Que nuestros chicos sepan, y en esto una crítica a un gobierno que años atrás dijo no hay que cantar el himno en las escuelas. Claro que hay que cantar el himno. Por supuesto. Y tenemos que tener vamos a tener nuestra identidad paraguaya. Y vamos a defender el Paraguay. Y los inmigrantes son bienvenidos al Paraguay para respetar y hacer valer las leyes paraguayas. Pero nuestra moneda por tiene que funcionar también. Totalmente. Imagínate, vamos a cumplir el próximo año, en octubre del próximo año, 80. Voy a celebrar los 80 años del guaraní. Sí, qué bueno. Bueno, y estudios de opinión rápidamente dan 3 grandes deseos para con el Paraguay. El Paraguay promedio, digamos. Uno de ellos es la vuelta de los trenes, centros educativos de primer mundo en cada departamento y salud gratuita. ¿Estás de acuerdo con eso? Súper de acuerdo. Creo que son posibles, son reales y se pueden alcanzar en poco tiempo. O sea, hasta ahora estamos esperando que llegue el tren de la cercanía. El tren de la lejanía, parece. La lejanía, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué querés decirnos? ¿Qué querés decir a tu audiencia acá que te está siguiendo? Ha sido una campaña larga, intensa. Ha sido una campaña que por muchos momentos proyectó... El mes y medio, llega el 18. Exactamente. Por muchos momentos mostró la peor cara de la política. Y yo anhelo que podamos pacificar, que podamos apaciguar los ánimos. Que hoy el paraguayo está pasando mal. El paraguayo le preocupa la inseguridad, al paraguayo le preocupa la falta de empleo, al paraguayo le preocupa que el poco dinero que tiene cada vez le alcanza menos. Y tenemos que cambiar rápidamente esto.
y que las campañas electorales muchas veces parece que son dominadas por los ataques, por las mentiras, pero yo creo firmemente que una campaña electoral también puede servir para transmitir una voz de aliento a las personas que están pasando mal, una voz de esperanza, del saber de que podemos estar mejor, de que un futuro más próspero, un futuro de mayor bienestar es posible, y es posible en poco tiempo. Así que yo anhelo que lo que nos queda en estas 5 o 6 semanas podamos hablar más de los problemas de los paraguayos y menos de los problemas de los políticos, que podamos mostrar un camino posible, real, de que el Paraguay pueda salir de la crisis en la cual se encuentra, y que los paraguayos entendamos que el Paraguay va a mejorar cuando los paraguayos en conjunto podamos estirar el carro en la misma dirección, en la dirección del progreso, de la prosperidad, en el ataque frontal contra la corrupción, contra la delincuencia, y que finalmente este país maravilloso que tenemos los paraguayos sea un mejor lugar para todos los paraguayos. La lapicera va a ser de oro, de plata, va a ser de Santi. ¿Qué va a decir la lapicera ahí? La lapicera puede ser una lapicera de madera, tallada por artesanos, manos de artesanos paraguayos, y va a ser una lapicera que conoce al Paraguay, que conoce de los problemas, pero también conoce de las soluciones. Va a conocer porque de tu mano la lapicera. Nunca más un presidente que llega a improvisar. Nunca más un presidente que llega simplemente atacando al otro candidato, pero nunca propuso nada. Nunca más un candidato que no tiene experiencia en administrar el Estado paraguayo para que venga a improvisar. Yo creo que esa tiene que ser la mano de una persona con un corazón noble, con un corazón donde no haya espacio para el rencor y para el odio, pero que sea la mano de una persona con mucha memoria, de recordar las promesas y hacerlas cumplir lo más rápido posible. Bueno, Santi Peña con nosotros, y hay que moverse ¿cuál es el tema que tocan cuando vos te subías a un escenario? A ver, ¿cómo que se llama eso? El bombón asesino. El bombón asesino, pero aquí está Move Like Jagger. Hay que moverse como Mick Jagger, aquí está Maroon 5, el bombón asesino. Bueno, Santiago Peña con nosotros. 1 minuto para mediodía. Muchas gracias, Santi. Muchas gracias, Bruno. Y nuevamente pidiendo las disculpas a la audiencia. Yo sé que estaba ya anunciado que hasta las 10 tuvo un inconveniente. Y bueno, estamos en esta recta final. Pero siempre, realmente disfruto mucho estas entrevistas contigo. Y como te digo, espero algún día de acá, cuando seamos mayorcitos, la gente se acuerde de las épicas entrevistas, así como se le hiciste al profesor doctor Luis María Argaña, que digan esa entrevista que le hacía a Santiago Peña. Qué buena fue esa, ¿eh? Sí. Y él, qué genio, Dios mío. Así mismo.